Romanos capítulo 3, 9, 11 tenemos otra de las declaraciones importantes. Todos son pecadores, no hay ni un solo justo. Y es como que Pablo termina condensando esto, es decir, ha explicado la responsabilidad de los gentiles, ha explicado la responsabilidad de los judíos y ahora tenemos entonces aquí. Ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Para nada, tal como acabamos de demostrar todos. Es importante esto. Pablo está diciendo, acabamos de demostrar, o sea que Pablo lo que acabó de hacer fue una presentación para probar, para demostrar que todos los hombres son culpables, que todos los hombres, sean judíos o sean gentiles, son responsables de pecado y por lo tanto son sujetos de juicio y deben ser condenados porque la ley de Dios demanda eso. Y por eso dice, como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Creo que es importante hacer la claridad de qué está hablando Pablo, porque alguien puede decir, no, pero mira, yo no estoy de acuerdo con eso, porque hay gente que hace cosas buenas y puede pensar en su propia vida y decir, bueno, yo una vez vi una familia con hambre y yo le llevé un mercado y yo ayudé a fulano, y hay gente que ha donado casas para gente que vivía debajo del puente o vivía en casas de cartón, y hay fundaciones y gente, voluntarios que van y le construyen la casa en cemento. ¿Cómo dices que nadie hace lo bueno? Eso no es bueno, a Dios le molesta que yo haga eso. Entonces tenemos que entender que lo que Pablo está hablando aquí es de la doctrina de la depravación total del hombre, pero que a veces no entendemos esa doctrina y pensamos que lo que dice la doctrina es que los hombres no pueden producir ninguna buena obra. Y eso no es correcto teológicamente hablando ni prácticamente hablando, porque los hombres malos aún pueden producir buenas obras. Voy a poner un ejemplo de Colombia, pero que tal vez los hermanos de otros países puedan entender. El nombre de Pablo Escobar, el hombre del capo del narcotráfico famoso en nuestro país, le regaló taxis a muchas familias y construyó casas en barrios muy pobres de Medellín, donde él estaba viviendo. ¿Es malo regalar un taxi? La respuesta es no, no es malo. ¿Es malo regalar una casa a una familia que no tenía? No, no es malo. Esa fue una buena obra. ¿Pero eso convertía a Pablo Escobar en un hombre justo? La respuesta es no. Es decir, los hombres injustos no hemos perdido la capacidad de hacer buenas obras. Lo que está diciendo es que cuando habla no hay un solo justo, no hay ninguno que cumpla la ley moral de Dios. No hay ninguno que pueda cumplir el estándar de perfección y de santidad que la ley establece. ¿Y qué significa que no hay ninguno que haga lo bueno? Entonces tenemos que devolvernos a Génesis y entender que todo fue creado para la gloria de Dios. Colosenses nos dice todo fue creado por medio de Él, por Él y para Él. Y entonces el punto es que los hombres impíos, cuando hacen buenas obras, no lo hacen para la gloria de Dios, lo hacen pensando en, por ejemplo, en el caso que puse de Pablo Escobar, regalaba taxis pensando en que ahora los conductores de estos taxis le iban a estar informando dónde estaba la policía. Pensando en que todas estas familias, que fue un barrio completo, muchísimas casas las que él regaló, lo iban a esconder, lo iban a cuidar si venía la policía a buscarlo. Alguien dice, bueno, eso es un criminal. Pensemos en gente que tiene fundaciones, yo he trabajado con ellos, y le están construyendo están construyendo casas a gente muy pobre, no para que los escondan, no para que les paguen, sino porque quieren hacerlo, sí, pero en el fondo ese altruismo no busca la gloria de Dios, sino busca el sentirse bien ellos, el ser reconocidos como agentes positivos de cambio, el que algunos sean aplaudidos. El punto es que lo que no se hace para la gloria de Dios es pecaminoso en el sentido de que no cumple el propósito por el cual fuimos creados. Todo debe ser hecho para la gloria de Dios. Y si no es hecho para la gloria de Dios, en ese sentido de salvación,
no sirve para nada. Entonces, a eso es que hace referencia la doctrina de la depravación total. No a que no pueda un impío o un creyente hacer algo bueno, sino que usualmente lo hacemos por motivos equivocados, aunque la obra en sí misma sea buena. Entonces, a eso es lo que se refiere la Escritura. No hay uno solo que haga lo bueno, que es lo bueno, buscar la gloria de Dios en todo lo que hagan. Mandamiento más importante, Deuteronomio. Ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu ser, con todo tu corazón. No hay uno solo que lo haya hecho, a excepción del Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que está diciendo Pablo acá, y ha probado con creces, ya no solamente diciendo, hicieron buenas obras, pero lo hicieron con orgullo, sino que está mostrando, todos han roto la ley, todos han robado, han mentido, han adulterado, así sea solamente con sus ojos en su corazón, se han entregado a pasiones vergonzosas, han hecho ídolos, han adorado la creación en lugar de adorar al Creador, así que todos merecen ser condenados. Delante de Dios, ninguno cumple el estándar, y eso es básicamente lo que Pablo ha mostrado acá. Ahora, comenzamos a cerrar esta primera parte de condenación, versículo 20 del capítulo 3. Y Pablo dice acá, obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Entonces, importante, la ley es entregada para mostrar el pecado del hombre. La ley es entregada no con el propósito de que el hombre alcance el estándar de Dios, sino con el propósito de que el hombre se dé cuenta de que no puede alcanzar el estándar de Dios. Entonces es importante ver esto, porque tú puedes ver todo lo que dice el antiguo pacto, lo que revela, eso es lo que Dios quisiera del hombre, y decir, ahora yo voy a hacer eso, pero ese no es el propósito de la ley. El propósito de la ley es precisamente mostrarte, mira, Dios quiere que vivas así, ¿quién de ustedes vive así? Y la respuesta es, nadie. Entonces, el verso 20 cobra sentido, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. ¿Por qué? No porque hacerlo igual no te haga santo, sino porque nadie puede cumplir con el propósito de la ley, porque el propósito de la ley finalmente es buscar en ese sentido de obediencia la gloria de Dios, y los hombres no pueden hacerlo y no pueden cumplir con todo lo que la ley demanda. Entonces queda demostrado allí. Ahora pasamos a la siguiente sección, que es la justificación exclusivamente por la fe, donde Pablo comienza con esta declaración del versículo 21, la justicia de Dios manifestada. Y esto es un punto importante. Dice, pero ahora, tal como se prometió en tiempos atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir las exigencias de la ley. Quiero ver con ustedes la Biblia de las Américas para ampliar un poco este concepto. Creo que es importante que todos lo vean. Dice Biblia de las Américas, versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, que es lo que dice ahora, tal como se prometió en los escritos de Moisés y los profetas, Dios ha manifestado su justicia. Traigo a colación esto porque en la biografía de Lutero, Martín Lutero, el reformador, dice que se narra que este versículo no lo dejaba dormir, porque él pensaba que lo que Romanos estaba diciendo aquí era cómo Dios castiga y cómo Dios condena. Dice, la manifestación de la justicia de Dios lo interpretaba él desde la perspectiva de la condenación. Pero lo que Pablo está diciendo es todo lo contrario. Pablo está diciendo es cómo desde tiempos atrás se anunció la manifestación de la justicia de Dios, porque la propia ley hablaba de que Dios circuncidaría el corazón del pueblo para que pudieran obedecerle. Entonces es de lo que está hablando aquí. ¿Cuál es la manifestación de la justicia de Dios de aquí en adelante en esta carta, en esta parte del capítulo 3? No en la condena eterna, en esa justicia manifestada, sino en la justificación de los pecadores. Miremos lo que dice el verso 22. Dios nos hace justos, si se dan cuenta, es la misma declaración que tuvimos allá atrás, a sus ojos,
cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que crea, sea quien fuera. Entonces, ¿cuál es la manifestación de la justicia de Dios anunciada en los profetas y en Moisés? Esta, que Dios nos hace justos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, judío o gentil, es lo que está pasando acá. Solo por fe. Entonces comienza Pablo a establecer. Sin embargo, versículo 24, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús. Entonces estudiemos esta parte de la Escritura, hermanos, juntos. Dice: todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa de Dios. Es decir, ninguno cumple la ley, ninguno vive para la gloria de Dios. Todos, se incluye Pablo a sí mismo allí, judíos, gentiles. Sin embargo, a pesar de que todos hemos pecado, ¿se acuerdan de Efesios capítulo 2? A pesar de que estábamos muertos en los delitos y pecados, estábamos en esa condición, éramos enemigos de Dios, objetos de la ira de Dios, pero Dios es tan rico en misericordia. Aquí tenemos el versículo 24, donde dice, sin embargo, que sería como el pero, con una bondad que no merecemos. Entonces Pablo comienza a establecer esto, y aquí voy a demorar un poquito y luego podemos pasar rápido por las repeticiones. Con una bondad que no merecemos, que no nos hemos ganado. Es importante, o sea, no es algo que tú trabajaste, no es como tu salario, que trabajaste 15 días por él. ¿Qué hace Dios? Dios nos declara justos, y la palabra declaración aquí hace referencia a un veredicto. Entonces es importante entender el lenguaje que Pablo está usando, porque Pablo aquí ha hablado de Dios como juez. Dios es juez, Él es el que va a juzgar, todos se van a presentar delante de Él. Se acerca el día en que Dios juzgará las obras secretas de todos. Y ahora, ¿qué sucede en un juicio? El veredicto. Entonces, ¿cómo lo declara el juez? Entonces el juez dice es culpable, o el juez dice es inocente. Entonces el punto de Pablo es que frente al juicio de Dios, a través de la fe, Dios nos declara justos, y por eso dice con una bondad que no merecemos. ¿Por qué? Porque somos culpables. Pablo dice en el versículo 23, todos hemos pecado, nadie alcanza la meta, eso te hace culpable, pero Dios con esta bondad que ni tú ni yo merecemos nos declara. En el juicio dice es justo. Es una declaración de justicia legal. Es importante porque no significa que no eres culpable. Todo creyente es culpable de pecados, pero judicialmente es declarado inocente, es decir, con el sistema ya no va a tener deudas. ¿Cómo? Dice acá, por medio de Cristo Jesús, es decir, la manera en que Dios nos declara justos es por medio de Cristo Jesús, quien nos libró del castigo de nuestros pecados. Entonces, ¿quién nos libró del castigo de nuestros pecados? Cristo Jesús, es lo que dice el texto. ¿Cómo? Viene la explicación, versículo 25. Pues Dios entregó a Jesús como el sacrificio por el pecado, es decir, expiación, tenemos aquí, si se dan cuenta. Expiación, propiciación, es decir, la expiación, ¿se acuerdan del sacrificio del Cordero del Antiguo Testamento? Esa sangre derramada cubría las tablas de la ley, cubría la ley de Dios, cubría la demanda de justicia de Dios. La propiciación, la tapa de la propiciación también, donde se apaciguaba la ira santa de Dios. Entonces, es lo que Pablo está explicando acá. Ese es el Evangelio desde un punto de vista teológico, y es importante que tú y yo podamos verlo para entenderlo de esa manera, hermanos, porque es lo que Pablo está diciendo acá. Borro para seguir aquí enseñando. Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado, y es importante porque te hace pensar en que no fueron los judíos ni los romanos, aunque ellos humanamente son culpables, pero es Dios el que lo entregó. Las personas son declaradas justas, que es el mismo término que vimos acá, a los ojos de Dios, quien es el juez supremo, cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Es decir, cuando creen en ¿qué? En la cruz, cuando creen en el Evangelio, cuando creen que Él fue levantado para el perdón de nuestros pecados, cuando creen que Jesús derramó su sangre allí,
en reemplazo nuestro, cuando creen que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No otra cosa, no cuando creen que sus obras los salvan, sino cuando creen que la sangre de Cristo los ha redimido, ha expiado sus pecados y ha propiciado la ira de Dios. Ese sacrificio, ¿cuál sacrificio? El de Jesús, muestra, prueba, demuestra, es lo que Pablo está haciendo acá, que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Entonces Pablo también está vindicando a Dios, está diciendo, ok, ¿por qué Dios no ha destruido toda la humanidad? ¿Por qué Dios pasó por alto tanto pecado? ¿Por qué fue como pasivo para algunos? Porque vemos que no fue pasivo, pero en ese sentido. Y es, Dios estaba mirando hacia la cruz. Dios estaba esperando para incluir a todos estos santos elegidos también dentro del grupo de los que iban a ser salvados. Pero ¿cómo fueron incluidos? Lo hemos estudiado. Ellos creyeron en las promesas que Dios les dio en el pasado. Y por eso Pablo ahorita va a comenzar a hablar de Abraham, quien estaba creyendo en las promesas que Dios le dio en cuanto a su descendencia. Podemos hablar de David creyendo en la promesa de tener un hijo siempre en el trono. Y cada uno de los santos del antiguo pacto, quien le creía a Dios de acuerdo al punto de la revelación bíblica en el que se encontraban. Y estamos hablando aquí de teología bíblica, de cómo cada uno iba teniendo una perspectiva mayor o menor de la revelación de acuerdo al punto donde se encontraba en la historia del plan de Dios. ¿Ok? Entonces, bueno, es algo buenísimo. Yo espero que para ustedes haya sido claro esta justificación por la fe. El capítulo 4, básicamente lo que Pablo va a hacer es dar algunas ilustraciones de la justificación por la fe. Vamos a mirar allí el capítulo 4. Entonces, miremos. Humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justos ante Dios? Miren qué descubrió Abraham. Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. Pero esa no era la forma de actuar de Dios. Pues las Escrituras dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Entonces Pablo va a pasar, luego de hablar de la justificación y la vindicación de Dios, a mostrar cómo desde el principio la salvación ha sido solo por fe. La justificación, como un hombre es declarado justo delante de Dios y es por fe. Entonces pone a Abraham, ¿y qué dice? ¿Cómo fue declarado justo Abraham? Cuando llevó a cabo la circuncisión, cuando hizo alguna cosa. No, la respuesta es, le creyó a Dios. Abraham le creyó y en el momento en que le cree, que eso no lo narró Génesis, Dios lo considera justo. Génesis capítulo 15 nos deja ver precisamente esta declaración. Pablo aquí nos muestra ahora, miremos el versículo 4 y 5, que ya hablamos un poco de eso. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado, pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzo para lograrlo. Entonces mira la declaración que tiene allí de David que aparece en los Salmos. La alegría para aquellos a los que se le borró la cuenta, se les perdonó la transgresión, a los que el Señor les quitó el pecado. Entonces, el punto del capítulo 4 es mostrarnos, tanto con Abraham como con David, ilustraciones. David adulteró, mató al esposo de Betsabé, Urías, se hizo el loco, se casó con Betsabé, tuvo el niño, pero al final es declarado justo no por hacer lo bueno, sino por creerle a Dios, por confiar en que Dios le dijo a través del profeta, Dios te ha perdonado, y él cree, Dios me perdonó, no he hecho nada, no he reparado el daño, pero he sido perdonado, y el Salmo habla precisamente de esto. Luego pone el aspecto de la circuncisión y dice, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. ¿Cómo sucedió esto? Y la pregunta es, ¿se le consideró justo antes de haber sido circuncidado o después de haber sido circuncidado? Y la respuesta es que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. Y el punto de Pablo es,
La circuncisión es una señal externa posterior que muestra que Abraham ya tenía fe. Entonces es importante porque lo que Pablo está diciendo es que las buenas obras de obediencia van a acompañar al creyente, pero son producidas posterior a la justificación. No son el motivo de la justificación, sino son el resultado de la justificación por la fe. Y eso es fundamental porque ese es el tema de Romanos. Un creyente es justificado por la fe, no por las obras que haya hecho, pero luego de ser justificado, él va a producir buenas obras. Y en el caso de Abraham, la circuncisión es fundamental. ¿Cuándo se considera justo a alguien? ¿Por circuncidarse? No. Se le considera justo antes y luego la circuncisión, en el caso de Abraham por ser del pueblo de Israel, viene a mostrar que él ha sido justificado. Es una señal exterior de lo que ha pasado en el interior del corazón de Abraham. Por eso dice que a todos los que tienen la misma fe de Abraham se les considera justos debido a su fe, sean circuncidados o no circuncidados, siempre y cuando tengan la misma fe que tuvo Abraham. Y eso es lo que vemos allí básicamente en el capítulo 4. Capítulo 5 nos habla del Espíritu Santo como prueba y garantía del amor de Dios, y esto es importante para nosotros. De hecho, lo tenemos acá. Nosotros nos alegramos, dice Pablo el versículo 3, al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación, y esa esperanza no acabará en desilusión, pues, preste la atención, sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Entonces ahora Pablo comienza a hablar de qué pasa con los que han sido justificados, y esos que han sido justificados van a recibir el Espíritu Santo como muestra del amor de Dios, pero también como certeza de la salvación. Entonces, Pablo ha venido mostrando a Dios como el juez, lo ha venido mostrando como aquel que va a condenar, como aquel que va a echar al infierno. Y ahora, hablando de los que han creído, Pablo deja ver el amor de Dios por su pueblo y lo muestra. El versículo 6 y 7 nos dejan ver la certeza de que Dios nos ama. Mira lo que dice el verso 6. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros los pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, Pablo está comenzando a enfatizar acerca de la seguridad que tiene el creyente en el amor de Dios. Porque dice, mira, ¿cómo sabes que Dios te ama? Tal vez hay personas, te ha pasado, me ha pasado a mí. Cuando estamos enfrentando momentos difíciles, tal vez tendemos a dudar del amor de Dios. Cuando estamos pasando por situaciones complicadas, tendemos a dudar de, ¿será que Dios todavía me ama? ¿Será que Dios está conmigo? Pero Pablo está enfatizando en esta porción del 7 al 11 nuestra nueva relación con Dios a través de Cristo. Y entonces Pablo dice, mira, si cuando éramos pecadores, Él murió por nosotros. Si cuando éramos pecadores, Él estuvo dispuesto a morir, a dar su vida por nosotros, ¿cuánto más ahora? Entonces, eso es lo que Pablo está enfatizando en este punto, mis hermanos. Ahora, dice el versículo 9, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Entonces, Dios nos ha salvado de sí mismo, es unas verdades que está acá. La gente dice, Dios me salvó del diablo. No, Dios te salvó de la ira de Dios. Y dice el versículo 11, así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Si te das cuenta, hay algo común en los escritos paulinos y es el cambio de relación.
Efesios dice que por naturaleza éramos objetos de la ira de Dios. ¿Cuál era la relación? Objetos de ira. Colosenses dice que éramos enemigos y ahora hemos sido puestos como en la relación correcta con Dios. Y ahora Pablo en Romanos nos vuelve a hablar de una nueva relación, y es que ahora somos amigos de Dios. Y eso es importante porque el creyente necesita tener presente la relación que tiene con Dios. Ya no es alguien lejano, sino que en este punto nos habla de que somos amigos de Dios, y en otros puntos nos va a dejar ver que somos hijos de Dios porque hemos sido adoptados, porque la doctrina de la adopción espiritual también aparece aquí en Romanos. 17 al 19, Pablo va a hablar acerca del pecado de Adán y el regalo de Cristo. Es una de las figuras que se utilizan acá. Pablo va a jalar la idea de Adán para mostrar cómo nos representa Adán y cómo nos afectó a todos el pecado de Adán, pero va a utilizar esto para mostrar cómo también es posible que la buena obra de obediencia de Cristo afecte a todos aquellos que creen. Entonces Pablo básicamente lo que dice en el versículo 17 es: el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Es decir, la obra de desobediencia de Adán introdujo la muerte para toda la humanidad. Entonces, esa es una realidad. Pablo no está diciendo que todos los hombres que no sean llamados se van a ir al infierno por causa del pecado de Adán, porque eso sería como injusto. Lo que Pablo está diciendo es que Adán, como representante nuestro, como primer ser humano, como representante de la humanidad, peca, y eso hace que entramos en una relación incorrecta y que el pecado y la muerte entran a toda la humanidad. Pero lo que debe entenderse, que fue lo que hizo en el capítulo 2, es que los hombres se van al infierno no por el pecado de Adán, sino por sus propios pecados. Sin embargo, esta manera en que Dios dice, por causa del pecado de Adán, todos entran en condena, el pecado entra a toda la humanidad, lo que va a hacer es resaltar la gracia de Dios al imputarnos también a los hombres la obediencia de Cristo. Es decir, el pecado de Adán hace que se le impute a todos los hombres pecado, el pecado y la muerte entran a toda la humanidad, aunque cada uno es responsable, y ahora la obediencia de Cristo también se le puede imputar a todos, y Dios no es injusto, no ha cambiado su manera de actuar. Adán peca, toda la humanidad es responsable. Cristo peca, se hace posible la restauración de toda la humanidad, efectiva en los elegidos, pero finalmente lo que está mostrando Pablo acá es esto. Dice, así que un solo pecado de Adán, verso 18, trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció, muchos serán declarados justos. Entonces, fíjense el cambio, que primero habla de todos y luego de muchos en los dos sentidos. El pecado de Adán, un solo acto de desobediencia, todos pecaron, condenación. El acto de justicia de Cristo, para todos vida nueva y una relación correcta con Dios. Y luego lo explica, por uno solo que se desobedeció, muchos pasaron, y por uno solo que obedeció, muchos serán declarados justos. ¿Por qué habla eso? Porque aunque el pecado de Adán introdujo la muerte para todos, la condenación para todos, al final no todos son condenados. Y aunque la cruz de Cristo introduce la posibilidad de relación correcta y salvación para todos, no todos van a ser salvos. Entonces allí no hay diferencia, hay justicia, hay equidad. Y en el caso que explica el siguiente, dice, por el pecado de Adán muchos condenados, porque hay unos que no van para la condenación sino para el cielo, y por causa de Cristo muchos serán declarados justos, porque no todos, sino aquellos que creen. Es decir, el sacrificio de Cristo es potencialmente universal para salvación, pero eficazmente limitado para salvación. ¿Qué significa? A través de la sangre de Cristo todos los pecados pueden haber sido perdonados, pero solo será efectivo en aquellos que crean. Entonces solo se hace eficaz la obra de Cristo en aquellos que creen. Y solo se hace eficaz la condenación de Adán en aquellos que se niegan a creer. Es básicamente lo que Pablo explicó allí. Seguimos.
De allí pasamos capítulo 6, donde Pablo va a hablar acerca de la libertad de la esclavitud del pecado. Entonces, justificación por la fe no significa libertinaje, sino es lo contrario, es que ahora el nuevo creyente ha sido libertado de la esclavitud en la que se encontraba. Antes era esclavo del pecado. Miremos entonces capítulo 6, versículos 14 al 18. Pablo le habla a la iglesia y le dice lo siguiente: el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Entonces, ya no somos esclavos de la ley. Ahora bien, ¿qué significa eso? Podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley. Entonces, la gente puede decir, bueno, ya no tengo que pensar en la ley. La ley decía, no mates, no robes, no adulteres, no mientas, no codicies, pero ya no estoy bajo la ley. Entonces, ahora puedo comenzar a pecar, y la respuesta es claro que no. No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Uno puede ser, entonces las posibilidades: esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Y déjame aquí enfatizar un poco tal vez para que nos quede claro este concepto. Entonces, somos libres de la esclavitud del pecado, pero ahora somos esclavos de la vida recta. Y por eso hablábamos en la introducción que Pablo utiliza esta figura de la esclavitud, porque muchos de ellos eran esclavos. La gran mayoría de los romanos eran esclavos, los habitantes de la ciudad de Roma. Y a lo largo y ancho del imperio muchos también. Y el punto de Pablo es, ya no es que eras esclavo del pecado y ahora eres un liberto, que era como se conocía a los esclavos liberados, y haz lo que quieras, eres tu nuevo amo. Sino que Pablo lo que utiliza es la figura de la redención. ¿Y qué era la redención? Pedro Pérez era esclavo de Andrés Ramírez, y entonces llegó Felipe y le compró a Andrés, le pagó a Andrés el precio de este esclavo, y ahora este esclavo, Pedro Pérez, es esclavo de Andrés. Entonces, no es liberto en el sentido de ahora soy mi propio dueño, sino tenía un dueño, era esclavo del pecado, el pecado era mi dueño, Cristo ha pagado el precio y ahora Cristo es el nuevo dueño. Entonces, por eso dice, eran esclavos del pecado y ahora son esclavos de la vida recta, pero es una esclavitud que produce libertad. Ya no es esclavo de la ley. ¿En qué sentido? De si no la cumples vas a condena, sino ahora eres esclavo de la vida recta. ¿En qué sentido? Ya no hay condena, pero vas a vivir buscando obedecer la ley. Entonces, ¿ley o no ley? Entonces fíjate la explicación, es ya no estás bajo la ley. ¿En qué sentido? De condena si no la cumples a cabalidad, porque no puedes hacerlo, pero ahora te vas a esforzar por cumplir con la ley, ya no por miedo a la condena, sino por todo lo contrario, porque ya no hay condenación para ti. Eres esclavo de la vida recta, ahora has sido comprado para vivir de una manera que agrade a Dios, porque ya no tienes temor a la muerte. El capítulo 6, en el versículo 23, tenemos una de las declaraciones más importantes. La paga del pecado es muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Por qué es importante? Porque el creyente tiene que seguir entendiendo que la paga del pecado es muerte, y hay como niveles que Pablo establece en su carta que tenemos que entender. ¿Qué significa la paga del pecado es muerte? Entonces, hay muerte que se introduce, espiritual, como la teníamos todos antes. Estábamos muertos, Efesios capítulo 2, en delitos y pecados, muertos espiritualmente, pero hay muerte también hablando de la condenación eterna, lo cual no va a ser una realidad para el creyente porque hemos sido preservados para vida, pero también hay una muerte natural que viene normalmente por el pecado. Y teológicamente hablando, esto que voy a decir espero que se entienda bien, mis hermanos.
Cada vez que alguien muere, está recibiendo la paga de su pecado. ¿Por qué? Porque la muerte fue introducida al mundo por el pecado de Adán. Entonces, Dios dijo allá en Génesis 3, hasta que vuelvas al polvo que has salido, porque polvo eres y al polvo volverás. Entonces, cada vez que alguien muere, sea incrédulo o creyente, estamos viendo esto, la paga del pecado. Él dice, pero si Cristo me redimió, sí, por eso nos vamos a levantar de la tumba y vamos a recibir un nuevo cuerpo y vamos a ir a estar en la Jerusalén celestial. Pero cuando alguien muere, vemos a cabo juicio de Dios en esa maldición que está allí. Adicionalmente, cuando dice la paga del pecado es muerte, hay aplicaciones secundarias que creo que es importante entender, porque hay creyentes que piensan que ser cristianos es una como licencia para pecar sin consecuencias terrenales. Entonces, el creyente ha sido liberado de la muerte eterna. El creyente ha sido liberado de la muerte espiritual porque ahora está vivo, pero no ha sido eximido de las consecuencias temporales del pecado. Entonces, como creyentes, si desobedecemos a Dios en una buena mayordomía financiera y nos gastamos la plata en lo que no debemos, nos endeudamos como no debemos, podemos experimentar, y espero que se entienda el término, muerte financiera temporal. Entonces estamos en deudas, estamos esclavizados a los acreedores y perdemos paz, pero no hemos perdido la salvación, pero hay consecuencias. Si un creyente adultera, es posible que su matrimonio muera. Su esposa no le perdona, digamos que es creyente su esposa le perdona, pero no restaura el matrimonio. Dice, no, ya no quiero continuar, tú has roto los votos matrimoniales y este hombre va a quedar en ese matrimonio que murió. Hay muerte que se presenta y así podemos ver muchas áreas de nuestra vida. Así que es importante ver que la paga del pecado es muerte, tiene diferentes niveles de aplicación. Sin embargo, el centro de lo que Pablo dice acá para cerrar es que la vida eterna es un regalo que Dios da. Es decir, la comparación es ¿a quién vas a servir? ¿Al pecado que produce muerte o vas a servir a Dios quien te regala la vida eterna? Ese es el punto de aquí. ¿Y cómo se nos regala esa vida eterna? Por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Es básicamente lo que Pablo está diciendo acá. Capítulo 7. Básicamente es una manera en que Pablo dice, bueno, ¿cómo se da el proceso de santificación? Y entonces es bonito porque nos va a dejar ver el peligro del legalismo. Entonces, todavía creyentes pueden estar inmersos en ese peligro y básicamente el capítulo 7 lo podríamos resumir de esa manera. La santificación a través de la ley va a producir derrota, es decir, no hay forma en que te hagas santo, en que tu santificación progrese y seas semejante al varón perfecto, como llama Efesios 4, a través de la ley. Si quieres hacerte justo y más santo delante de Dios por la ley, al final vas a ser derrotado. Entonces miremos algunos apartes de ese capítulo para entender lo que les acabo de decir. Miremos acá, hermanos. Pablo está diciendo, versículo 9, hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. Pero ¿cómo puede ser?, pregunta Pablo. ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso vemos qué terrible es el pecado, que se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus fines malvados. Por lo tanto, mira esto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo en que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive o que mora en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno.
Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que mora en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado o un pobre miserable, como dice otra versión. ¿Quién me liberará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Entonces Pablo, en esta primera porción, en los apartes que hemos leído, lo que está mostrando es cómo el creyente puede vivir en derrota temporal al querer hacerse justo delante de Dios por la obediencia a la ley. Es decir, es libertado de la esclavitud del pecado, es justificado delante de Dios por haber confiado en Cristo, y ahora este hombre, esta mujer creyente, quiere hacerse justo delante de Dios, quiere verse bien delante de Dios al tratar de vivir obedeciendo la ley. Es decir, ahora Dios va a ver que soy el mejor creyente y que no perdió su tiempo conmigo. Eso va a producir derrota. ¿Por qué? Porque según lo que estamos leyendo acá, dentro de cada creyente genuino todavía hay un residuo de pecado, todavía hay algo de naturaleza pecaminosa. Por eso Pablo dice, yo sé que en mí, y el mí no es todo él, sino en su naturaleza pecaminosa, y uno dice, bueno, espérate. Luego no fue redimido, regenerado, su corazón no fue cambiado, sí, pero al mismo tiempo, de una forma que no entendemos, todavía en cada creyente genuino mora el pecado todavía. Hay una morada de pecado, hay un residuo de pecado. Es como que, este ejemplo tal vez sirva, es una vasija que es muy difícil meter la mano para limpiar y se ha limpiado todo lo que había, pero el cepillo no logró llegar hasta allá. Pero no logró llegar hasta allá no porque tenga la imposibilidad el que está limpiando, que es Cristo, sino que a propósito se va a dejar parte de esa naturaleza pecaminosa para que el creyente pueda darse cuenta de lo que ha sido el trabajo de Cristo en liberarlo del pecado. Entonces no es por imposibilidad, porque Dios te puede quitar esa naturaleza pecaminosa ya, si Él decide hacerlo. Sin embargo, soberanamente Dios ha permitido que el creyente tenga un remanente de pecado. ¿Para qué? Para recordarle que no es por sus obras, que no es por sus fuerzas, sino que aún después de ser salvado, sigue necesitando de la ayuda divina, que es lo que veremos en el capítulo siguiente. Entonces Pablo lo que está llamándonos aquí cuando él dice, miserable de mí, que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, y es una frase con la que tal vez tú te puedes identificar, te levantas y dices, hoy quiero agradar al Señor, quiero hacer las cosas para el Señor. Y entre más te esfuerzas, como que más pecas, como que, wow, me es más difícil. Hoy dije, voy a tratar a mi esposa como un vaso frágil, y ese día te das mucho más, eres más apercibido, no de tus pecados, sino del pecado de tu esposo. Y dice, pero ¿cómo la trato bien? Mira cómo me contestó, mira cómo me habló, mira cómo me miró. Entonces, Pablo lo que está diciendo es, quiero hacer lo bueno y termino no haciéndolo, pero no está hablando de la imposibilidad de hacer algo bueno, sino está hablando de el querer estar bien delante de Dios según la ley. Es uno de los grandes peligros. Entonces, el resumen sería como que la santificación a través de la ley siempre va a producir en el creyente derrota. ¿Por qué? Porque tu naturaleza pecaminosa va a estar en esa pelea, y al momento algunas veces vas a triunfar, pero otras veces vas a caer. Pero es importante porque no quita tu condición y tu identidad de hijo de Dios. El pastor Sugel Michelén hace poco escuchaba de una manera prodigiosa cómo explicaba esto, y es como cuando el creyente se identifica con Pablo del capítulo 7, es como un soldado que es capturado por el enemigo, es llevado al otro bando, pero es contra su voluntad.
no es el soldado que traiciona y que va al otro bando y dice, yo les cuento dónde está la base, les digo los códigos de transmisión de las comunicaciones y ahora pelea contra su ejército, sino que es un capturado. Es como que tiene una derrota temporal, pero a eso no cambia su identidad, sigue siendo soldado y rápidamente el Espíritu Santo liberta nuevamente al creyente y lo levanta. Esa es una cosa importante, el creyente no permanece en el pecado, así que entendemos esto. Así que hay una naturaleza pecaminosa en ti y en mí que sigue influyendo en nuestra vida y si tratas de derrotarla con las obras de la carne vas a perder. Entonces Gálatas, si recuerdan, cuando se habla de Gálatas insensatos, ¿quién los hechizó? Habiendo empezado por el Espíritu, ahora quieren ir por las obras de la carne. Recuerden que las obras de la carne de Gálatas en esa porción no era el pecado, sino era la ley, los rudimentos de la ley. Entonces, no tratemos de vivir peleando contra la carne en la carne porque vamos a perder, es lo que está diciendo el capítulo 7. Si tratas de vencer la naturaleza pecaminosa acudiendo a la ley, vas a terminar siempre en derrota diciendo miserable de mí. El capítulo 8 nos narra la otra cara de la moneda. Entonces es la santificación a través del Espíritu produce victoria. Entonces si vamos con la carne, con la ley, derrota, pero si vamos en el Espíritu produce victoria. Es lo que tenemos aquí Pablo, dice la vida en el Espíritu. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Entonces Pablo vuelve a enfatizar esta verdad que nos habla de la seguridad de salvación, pero el punto es, hermanos, no vivan en la ley, hermanos, vivan en el Espíritu, porque ustedes han sido liberados de la condenación. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, pecamos, porque alguien puede pensar en el capítulo 7 y decir, bueno, pero si eso era Pablo, imagínate yo voy a vivir pecando en adulterio, en mentira, en todo lo que quiero hacer mi carne. Pero Pablo vuelve a enfatizar, es decir, no, el punto del capítulo 7 es mostrar cómo cuando intentamos vivir la vida de santificación, de obediencia en la carne, es decir, en la ley, vamos a caer en derrota. Pero a pesar de que pecamos, eso no significa que nosotros ahora somos nuevamente esclavos del pecado, porque hay personas que dicen ser creyentes y viven completamente esclavos del pecado, y entonces eso hace dudar realmente de su genuina conversión, porque Pablo dice, ustedes pertenecen a Él, entonces el poder del Espíritu, que es con mayúscula, el poder del Espíritu Santo, que da vida, los ha libertado del poder de pecado que lleva a la muerte. Y cuando dice el poder del Espíritu que da vida, aquí en Romanos varias veces Pablo habla de Cristo, quien fue resucitado por el poder del Espíritu Santo. Entonces no hay forma en que alguien que haya sido verdaderamente salvado por la gracia de Dios, ahora vuelva a estar esclavizado al pecado que lleva a la muerte. Dice que Cristo, lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. ¿Qué es lo que está diciendo que hizo? Dice que Dios envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros pecadores tenemos, y con ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Entonces, ya se cumplieron las exigencias de la ley, ya no tenemos que estar pendientes en qué dice la ley, sino tenemos que vivir en el Espíritu. Mira el versículo 5. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, aquellos que dicen, no, yo no puedo dejar de pecar, yo no puedo dejar de hacer esto, que están esclavizados, piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. ¿Se acuerda de Colosenses capítulo 3? Piensen en las cosas del cielo donde está su vida escondida en Cristo. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Entonces, fíjate que Pablo está diciendo, no se trata de que peque y ya, sino se trata de qué controla tu mente. Hay un residuo de pecado, eso es verdad, pero
tú no puedes permitir que esa naturaleza pecaminosa que todavía mora en ti te gobierne y que controle tu mente, sino que debes permitir que el Espíritu Santo controle nuestra mente, lo cual lleva vida y paz. Dice versículo 8, por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Y no está hablando aquí de que hay creyentes que todavía viven bajo el dominio de esa naturaleza. No, porque fíjate que el versículo 9 dice, pero ustedes no están dominados por la naturaleza pecaminosa. Entonces, la idea de creyentes carnales, que hoy se mueve mucho en la iglesia occidental, él fue salvo, pero no ha sido santificado, no ha recibido a Cristo como Señor todavía, no es bíblica, es una herejía, es algo herético, es algo que atenta contra la unidad del Evangelio. Pero ¿por qué Pablo dice acá, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa? Son controlados, mira la manera en que se construye esto, son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Entonces, ¿qué dice? Wow, lo está poniendo de una forma muy fuerte. Si alguien en realidad dice, no, yo no puedo dejar de ver esto, yo no puedo dejar de escuchar aquello, yo no puedo dejar de hablar de cierta manera, lo que está diciendo es que está todavía esclavizado a la naturaleza pecaminosa. Y si eso es verdad, es porque no ha recibido el Espíritu de Dios. Dice, los que han recibido el Espíritu de Dios ya no son controlados por la naturaleza pecaminosa. Y dice acá, y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Verso 11, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Por lo tanto, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu, fíjate que no es mediante la carne, mediante la ley, sino si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, Pablo lo que establece es cómo el creyente lucha la vida espiritual de santificación en el Espíritu. No es en la carne, no es en la ley, no es en sus propias fuerzas, sino es confiando en la obra regeneradora del Espíritu Santo de Dios. Y Pablo nos va a decir cómo es que nuestra mente va a ser guiada por el Espíritu en el capítulo 12. Sean transformados, mediante la renovación de la mente. Es decir, la palabra de Dios morando abundantemente en nosotros. Es la manera de pelear en el Espíritu, es confiando en las promesas de Dios, confiando en que Dios ha dicho que ya soy una nueva criatura, confiando en que Dios ha dicho que no va a permitir que yo sea tentado más allá de lo que puedo resistir. La palabra de Dios, hermanos, peleando la buena batalla en oración, no en la ley, porque de esa manera caeremos en derrota. Y por eso Pablo, con toda confianza, dice, ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, al temor, a la condenación. En cambio, han recibido el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos y ahora lo llamamos Abba, Padre. El hijo no está asustado todo el tiempo pensando que tal vez su papá lo eche de la casa, sino por el contrario, está confiando en que su padre lo ama y por eso su padre le va a permitir permanecer en casa. Bueno, miremos capítulo 8, 29 y 30. Estos versículos nos hablan del proceso de salvación. Miremos este versículo 26. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía
con la voluntad de Dios. Entonces, es lo que está explicando Pablo en contraste del capítulo 7. ¿Cómo tú creces en santificación? Confiando en la obra del Espíritu Santo, confiando en que el Espíritu Santo está interviniendo en tu vida y que está llevándote por el camino que debes ir. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene en ellos. Y miremos versículo 29, que les dije una suerte de proceso de salvación. No es, eso se conoce en teología como el ordo salutis, es parte de eso. El orden de la salvación, no está todo acá, pero podemos ver gran parte. Miremos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano, eso significa desde antes de Génesis 1:1, y los eligió, tenemos aquí con claridad el proceso, Dios los elige, cuando desde antes de Génesis 1:1, para que llegaran a ser como su Hijo, eso significa para que lleguen a ser santos como Él, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Después de haberlos elegido, mira el proceso entonces, los conoces de allí, los elige, los llama a través del Evangelio para que se acerquen a Él, y una vez que los llama, los pone en la relación correcta con Él, es decir, los justifica para darles su gloria. Y entonces hablamos de proceso de santificación y de glorificación. Así que tenemos aquí, Dios sabe desde antemano, no como que quiénes van a responder, sino que los tiene identificados, los elige, los llama, los pone en una relación correcta a través de la justificación y les entrega su gloria, que tiene que ver con este proceso de santificación que culminará el día que Cristo Jesús vuelva. Entonces, es muy claro aquí la manera en que es expuesta. Y versículos 33 al 39 del capítulo 8 nos dejan ver la doctrina de la seguridad de la salvación, expuesta con toda claridad para aquellos que dicen, no, yo no sé, es tremendo lo que vemos acá. Dice, ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Y la respuesta es, nadie. Nadie, y recordemos que acusarnos no significa quién dice Juan dijo una mentira, porque el diablo puede hacer eso y es verdad, tal vez dije la mentira. Pero Pablo aquí, recuerden que en Romanos está dando un caso de la justicia de Dios y Dios como juez. Entonces el punto es, ¿quién se atreve a acusarnos para condenación? ¿Quién se atreve delante del Padre y decir, él tiene que irse al infierno? Y la respuesta es, nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces Pablo está diciendo, hermanos, ustedes van a pecar, ustedes van a caer, pero si luchan en el poder del Espíritu, cada vez van a ser más semejantes a Cristo, quien es el hermano mayor. Pero aún a pesar de eso y de las dificultades que ustedes puedan enfrentar, tienen que recordar algo, no hay condenación para ustedes, nadie se puede acercar al Padre a acusarlos, porque ustedes están en una relación correcta con Dios y fue Dios quien los puso en esa relación. Y viene la pregunta del versículo 34, entonces, si nadie nos acusa, ¿quién nos condenará? Y la respuesta es, nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Ahí tienes el Evangelio. ¿Por qué nadie te va a condenar? Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Primera de Corintios capítulo 15, este es el Evangelio, la buena noticia que les prediqué, lo más importante, que Cristo murió por nosotros según las Escrituras, que fue sepultado y que al tercer día se levantó y que ahora ha sido llevado al cielo. Que lo que dice, no solamente se levantó, sino que fue llevado al cielo al lugar de honor a la derecha de Dios y ahora intercede en favor nuestro. Entonces es Juan capítulo 17, la oración sacerdotal, Pablo la muestra aquí. ¿Por qué nadie te va a condenar? Por todo lo que Cristo hizo y adicionalmente Cristo como sumo sacerdote en este momento está intercediendo delante del Padre en favor nuestro. Si el Padre ama al Hijo y escucha toda oración que el Hijo presenta en favor de aquellos que el Padre le dio, como lo vimos antes, desde antes de la fundación del mundo, porque tú y yo fuimos prometidos por el Padre al Hijo, entregados al Hijo, el Hijo los recibe y ninguno de los que el Padre le da al Hijo se pierde. Entonces es precioso la manera en que Pablo lo muestra aquí.
Luego Pablo hace preguntas de qué puede separarnos del amor de Dios y hace suposiciones de los peligros, lo pasado, lo presente, y llega a una conclusión que es, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y recuerda que el amor de Dios aquí en Romanos se ha manifestado en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, en que Él nos ha redimido. Entonces, ¿quién te puede sacar de esa relación correcta con Dios? Nada en toda la creación. Entonces, el creyente genuino tiene una certeza. ¿Cuál es esa certeza? No hay posibilidad de que un creyente se pierda. No es salvo siempre salvo, aunque eso es realidad, sino si lo estás mirando como Romano lo presenta, es salvo siempre en proceso de santificación, pero siempre va a tener la tranquilidad de que como sea, va a llegar a las puertas de la Jerusalén celestial, las cuales se abrirán y le recibirán para estar en la gloria del Señor para siempre. Qué precioso lo que el Señor nos muestra aquí en Romanos. Muy bien, de aquí pasamos al capítulo 9, donde Pablo va a estar hablando básicamente acerca de la elección de Israel y los verdaderos hijos de Abraham. Veremos algunas objeciones a la elección de Dios y algunas cosas que nos dejan ver la terquedad del pueblo. Entonces vamos a avanzar. Capítulo 9, la elección de Israel, los verdaderos hijos de Dios. Hablando de Israel, dice Pablo en el versículo 4, ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pacto con ellos y les entregó su ley y les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana, y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas y es digno de eterna alabanza. Otra vez se nos presenta la doble naturaleza de Cristo, pero el punto de Pablo aquí es hablar del pueblo de Israel y cómo Dios elige a este pueblo, y es importante porque es una manera más de ampliar esta doctrina de la elección. Dios elige. ¿Por qué eligió a Israel? Soberanamente, no había nada especial en Israel, como lo estudiamos allá en Pentateuco. Pero el punto es, Pablo en esta manera en que ha hablado, como gente poniéndole un opositor, una objeción, entonces dice Pablo el versículo 6. Ahora bien, ¿acaso Dios no cumplió su promesa a Israel? ¿De qué está hablando? Bueno, crucificaron al Mesías, han sido llevados. Entonces, ¿significa que Dios incumplió las promesas que le hizo a los patriarcas? Y la respuesta de Pablo es no. Pero ¿por qué no? Si Israel sufrió bastante, Israel fue llevado cautivo, Israel fue destruido muchas veces, entonces Pablo va a explicar, no, porque no todos los que nacen en la nación de Israel son verdaderos miembros del pueblo de Dios. Y entonces podemos resumir ese capítulo 9 de la siguiente forma. Hay una diferencia entre la nación de Israel étnicamente hablando y la nación de Israel espiritualmente hablando. Y Pablo lo que va a utilizar acá es el ejemplo de los hijos de Abraham. Y va a hablar de Isaac como el hijo de la promesa, pero sin embargo Abraham tuvo a otros hijos. Entonces Ismael, que fue el mayor, Dios no lo considera parte del pacto. ¿Por qué? Porque no era el hijo de la promesa. Entonces eso lo utiliza Pablo para dejar ver que Dios sí cumplió. Dios tiene dentro del pueblo de Israel un remanente que Él ha preservado en santidad por su propia soberanía y para cumplir el pacto y las promesas que Él hizo con Abraham y con los patriarcas. Pero no todo israelita de sangre es israelita espiritualmente hablando. Y eso es fundamental para la iglesia también, porque no todo el que sea miembro de una iglesia local en la tierra realmente es miembro de la iglesia universal. Entonces, es como que todo miembro de la iglesia universal va a ser parte de una iglesia local, pero no todo miembro de una iglesia local va a ser parte de la iglesia universal. Entonces, todo miembro remanente del Israel espiritual es parte del Israel étnico. Pero no todo descendiente de Abraham, biológicamente hablando, es descendiente espiritual de
Abraham. ¿Por qué? Porque Ismael era biológico, pero no era el hijo de la promesa. Así que es lo que Pablo está argumentando acá. Y luego, para ampliar un poco más eso, deja ver que incluso con Isaac, que fue el elegido, viene su línea y tenemos a Jacob y a Esaú, y Dios elige a Jacob y rechaza a Esaú. Entonces decimos, wow, entonces, ¿por qué? No hay razón. Dice, desde el vientre, aún antes de que nacieran, cuando no había hecho nada malo o nada bueno, que es lo que dice el versículo 12, dice, yo amé a Jacob y rechacé a Esaú. Y viene a ser más fuerte, porque Pablo dice, entonces dijimos o estamos diciendo que Dios fue injusto. Por supuesto que no, pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. ¡Wow! ¿Qué es lo que está pasando? Lo que hablábamos en la introducción de la carta, hermanos. La misericordia de Dios no es un derecho de los hombres. Y el problema es que hemos pensado que todos tenemos derecho a tener misericordia, a recibir misericordia. Y que Dios está obligado a ofrecer misericordia y a dar misericordia. Y no es verdad. Él está obligado a ser justo. Él está obligado a impartir justicia porque Él es el juez de toda la tierra. Pero si Dios decidiera mandar a todos los hombres al infierno, eso no es injusto. Y cuando Dios soberanamente decide mostrar misericordia sobre este grupo y no sobre este otro grupo, Dios no está siendo injusto. Simplemente a este grupo le está dando misericordia y a este grupo le está dando justicia. Pero a ninguno de los dos grupos le está dando injusticia. ¿Por qué? Porque este grupo que no recibe misericordia, ¿qué va a recibir? Lo que merece, y lo que merece es condenación. Y este grupo lo que recibió fue misericordia, pero tampoco fue injusticia. Él recibe es misericordia y Dios ha revelado eso desde el principio. Entonces, lo que Él está diciendo es que dentro del pueblo de Israel, Él eligió un grupo para salvación y a otro grupo decidió dejarlo seguir en su condena, pero una condena que, como lo mostró en los capítulos 2 y 3, es justa porque ellos son responsables. Y cuando lo trasladas a la humanidad completa sucede exactamente igual. Todos los gentiles merecen condena, pero Dios decide tener misericordia de un grupo de ellos. ¿Qué reciben los otros? Justicia. ¿Qué recibieron estos? Misericordia. ¿Quién recibió injusticia? Ninguno. Esa es la manera en que Sproul lo explicaba y me parece que es maravilloso y muy sencillo de ver así. Espero que lo sea también para ti. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia, no depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Pues, entonces, Pablo aquí va a tocar el ejemplo del faraón para decir, eso fue lo que pasó con el faraón. Dios decidió exhibir como tal su justicia sobre el faraón, no su misericordia, y lo que hizo fue permitir que faraón siguiese ahondando. Y viene una pregunta que alguien podría decir, versículo 19, y tal vez tu corazón esté objetando, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? Y Pablo dice, no digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace vasijas de barro, ¿no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otro para arrojar basura? ¡Wow! El punto es fuerte, pero el punto es Dios es soberano y todos merecen condenación. ¿Por qué vas a acusar a Dios simplemente por no mostrarte misericordia si Él no está obligado a mostrar misericordia? Imagínate una huelga de presos diciendo, vamos a hacer huelga de hambre porque no nos muestran misericordia, deberían dejarnos salir. Es absurdo. Todo el mundo diría, estás loco, estás en la cárcel por tus propios actos, por tu propia responsabilidad. Pero si el sistema decide mostrar misericordia a algunos, estos no son mejores que los otros, no tienen de qué jactarse, pero con esos no hay injusticia. Y el punto es que confundimos justicia con igualdad y no es lo mismo. Decir que ser justo es darle a todos lo mismo no es correcto. ¿Por qué?
Porque en los dos grupos que tenemos, elegidos y no elegidos, los dos merecen condenación y allí hay justicia. Pero cuando Dios muestra misericordia, no significa que ahora para ser justo tenga que darle lo mismo a los otros. No es verdad, no es correcto. Y hoy en día se confunde mucho la justicia con la igualdad. Y por eso escuchamos gente diciendo, todos deben tener el mismo sueldo, todos deben tener la misma casa, todos deben tener las mismas cosas en la casa. Y el punto no es ese, el punto es de equidad, no es justicia en ese sentido. Para Dios, los dos grupos están a su disposición. Él es el juez, los dos grupos han quebrantado sus leyes, pero Él soberanamente ha decidido salvar solo a un grupo. Y es lo que Pablo dice, 23. ¿Qué hace Dios? Dice desde el 22. De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho, mira esto, Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es paciente con aquellos que son objetos de su enojo, los que están destinados para destrucción, no predestinados, que es diferente a los salvos, porque no hay gente hecha para ser condenada. Eso es importante. La Escritura por ningún lado dice eso, sino los que ya están destinados para ser condenados. ¿Y por qué Dios les muestra paciencia? Lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucho más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, los que preparó de antemano para su gloria. Y nosotros, Pablo dice acá, estamos entre los que Él eligió, ya sea del grupo de los judíos o de los gentiles. Entonces, hermano, puede que tú no estés de acuerdo con la doctrina de la elección, pero no la puedes quitar de la Biblia. La Escritura es clara, está diciendo Dios eligió un grupo para salvarlos y Dios decidió al otro grupo dejarlos en sus pecados. Entonces puede que moleste, pero es la verdad, no la puedes quitar de la Biblia. Y Romanos la explica con toda claridad. Lo importante es que puedas ver y no entre tu corazón a ser el opositor que dice es injusto. ¿Por qué es injusto que Dios condene al impío? No es injusto. ¿Y por qué vas a cuestionar a Dios si decides salvar a algunos al ofrecerles misericordia? Decir, mereces condenación, pero te voy a salvar para mostrar que yo soy un Dios misericordioso, lleno de bondad y de amor inagotable. Voy a poner otro ejemplo, un banco. Tiene toda su lista de clientes. Todos se cayeron ahorita en la pandemia, todos están con los créditos atrasados. Y entonces el dueño del banco dice, ¿sabes qué? Voy a tomar de la lista. Dios no lo hace con azar, pero voy a seleccionar a Pedro, Juan, Andrés, Jacobo, y voy a hacer estos 100 y les voy a perdonar la deuda. Y no solo les voy a perdonar la deuda, sino que consígnales en sus cuentas 10 millones de pesos a cada uno, porque quiero mostrar que este banco tiene un dueño que es misericordioso y compasivo. Y entonces un empleado le dice, bueno, ¿y qué hacemos con los otros 1000 que deben también? A esos cóbrales, y si no pagan, embárgales, quítale la casa y el carro y todo lo que tengan. ¿Es injusto el dueño del banco? No, no es injusto. Pero estas personas no pueden pagar. Mira, ellos sí, pero no es injusto. Ellos acordaron pagar ese dinero o entregar sus casas. ¿Y los otros son mejores que los de allá? No, tampoco podían pagar. Sin embargo, han recibido misericordia y han recibido gracia. Entonces, puedes tomar muchos ejemplos de esa manera para darte cuenta que Dios soberanamente elige mostrar misericordia a algunos y elige ejercer su derecho como juez de la tierra, como creador del universo, para aquellos que se han rebelado contra Él, enviarlos al infierno en condenación. Ahora alguien podría pensar, pero pobrecitos, créeme algo, según la Escritura, y tú lo puedes ver, no va a haber nadie en el infierno que diga, yo estoy aquí porque no me eligieron, porque ellos rechazan el Evangelio. Mira a tu alrededor, las personas que tal vez conoces y que no vienen a Cristo a pesar de que les predicas, ellos no quieren. Ellos van a ir al infierno porque prefieren el infierno a estar con Cristo. Ellos no quieren a Cristo. No va a haber nadie llorando en la puerta de la Jerusalén celestial diciendo, por favor, yo confío en Cristo, déjenme entrar, méteme en el grupo. No va a pasar eso, porque todo aquel que busca a Cristo, Él no le rechaza. Ahora, ¿es verdad que lo busca?
porque Cristo lo ha elegido. Pero el punto es que no va a haber gente diciendo todo lo que yo añoré el cielo y ahora estoy en el infierno. No es verdad, más allá de alguien que haya querido las calles de oro, el mar de cristal, el árbol de la vida, pero que no quisiera a Cristo, porque ese es el punto. Hay gente que quiere ir al cielo, pero no quiere ver a Cristo, y el cielo es el cielo por Cristo y no por lo demás. Lo otro son añadiduras. Muy bien. Ok, tenemos objeciones que ya las vimos acerca de la salvación. Ahora capítulo 10. ¿Qué vemos en el capítulo 10? Pablo en este capítulo básicamente nos va a dejar ver cómo se da la justificación, y aquí no es 9 sino 10. En la terquedad de Israel, su reprensión, la reprensión que Pablo le hace en la salvación, porque son tercos. Dice versículo 1, amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y oraciones a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero un fervor mal encausado, es decir, como mal informado, y no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Mira lo que dice Pablo. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Entonces Pablo lo que está diciendo es, no es que Dios sea injusto con los que se pierden, es que los que se pierden son tercos. Ellos se niegan, dicen, no voy a ser salvo de esta manera. O sea, de ninguna manera voy a llegar al cielo como diciendo, llegué de gratis. No, yo me gano mi tiquete. Es la persona que tú le dices, mira, yo te regalo eso, y dice, no, yo tengo que trabajar porque a mí nadie me regala nada. Es orgullo espiritual, en este caso, lo que estamos viendo de parte de los israelitas. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley, y como resultado a todos los que creen en Él se les declara justos a los ojos de Dios. Y vuelven otra vez a mostrarnos el modo de la fe, verso 6, para hacernos justos ante Dios. Dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo a la tierra, ni tampoco digas quién descenderá al lugar de los muertos para volver de nuevo a Cristo a la vida. Verso 9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Y algunos piensan que aquí está la explicación de la famosa oración de fe, diciendo, bueno, yo confesé con mi boca un día en el púlpito que Jesús era el Señor y que Dios lo había levantado de los muertos. Pero la expresión que Pablo está hablando aquí es que es una confesión y una fe continua que se mantiene en el tiempo. Y la palabra confesar con tu boca que Jesús es el Señor significa que tú dices, Jesús es mi Señor. ¿Qué significaba eso? Especialmente para un romano, alguien que vive en Roma y que es esclavo. Su amo era el Señor. La palabra curio o amo, Señor, es exactamente la misma. Entonces, ¿qué sucede si el amo le decía, ven? El esclavo tenía que ir. Si el amo decía, ve, el esclavo tenía que ir hacia ese lugar. Levántate, acuéstate, lo tenían que obedecer. Entonces, el punto de Pablo es, si tú confiesas que Jesús es el Señor de tu vida, entonces, ¿qué va a pasar? Vas a vivir en obediencia a Cristo, y no es una confesión de un día, de una emoción de un encuentro, sino que es una profesión de fe continua mientras que tengas tiempo de peregrino en la tierra de los mortales. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, aquellos que creen que Jesús es el Hijo de Dios y lo confiesan como Señor, entonces son salvos, pero aquellos que mantienen su vida de acuerdo a esta profesión. Pero el punto es, verso 10, es por creer que eres declarado justo, y es por confesarlo, es decir, la evidencia que se ve tu salvación. Es lo que tenemos aquí básicamente. Versículo 17 nos deja enfatizar, la fe viene por el oír la palabra de Dios. No vamos a entrar allí, lo sabemos, es un texto muy conocido, pero el punto es que la gente se salva únicamente a través de escuchar
la predicación. Es decir, la iglesia tiene que revisar esto porque la gente necesita escuchar el evangelio, no necesita obras de teatro, no necesita musicales, no necesita creatividad, sino necesita escuchar el mensaje del evangelio. Luego tenemos versículos 18 a 21, el rechazo de Israel, porque básicamente lo que está haciendo Pablo es mostrar eso acá. Dice, con respecto a Israel, dice, todo el día les abrí mis brazos, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. Pablo está mostrando cómo Dios despierta el celo de Israel con los gentiles, cómo Dios usa a los gentiles para mostrar a su pueblo elegido que los ha rechazado temporalmente, despertando el celo, pero establece que eso no hace a Israel una víctima, sino que ellos son culpables, ellos lo rechazan. Por eso dice, todo el día les abrí mis brazos, y esto quita cualquier duda de responsabilidad de ellos en su condenación. Dios está con los brazos abiertos. Cristo lo declara: Jerusalén, Jerusalén, que apedreas y matas a tus profetas, ¿cuántas veces te he estado esperando como la gallina con sus polluelos, con las alas extendidas? Aquí es los brazos abiertos. Pero ellos fueron tercos, ellos fueron rebeldes, ellos no quisieron acercarse a Dios para ser salvos a la manera en que Dios quería. Vino el Mesías y lo crucificaron, no porque no estaban elegidos, sino porque fueron tercos y rechazaron la manera de Dios, el camino de Dios, y escogieron seguir sus propios caminos. El capítulo 11 nos muestra que Dios no ha terminado con Israel. Es un capítulo donde Pablo habla de la futura restauración de Israel y va a poner varios ejemplos importantes. Va a hablar el ejemplo va a ser de este olivo, y cómo Dios corta las ramas, es decir, aquellos del pueblo de Israel étnico que no son de la parte espiritual, y va a injertar a nuevas ramas que somos nosotros los gentiles, pero estableciendo que de ninguna manera Dios ha terminado, sino que al final todo Israel va a ser restaurado. Eso lo estudiaremos a más detalle en teología sistemática, pero el punto es que Dios dice: yo no me he olvidado de ellos, ellos siguen siendo mi pueblo, sigue siendo mi pueblo santo, elegido, y al final, si algunos de ellos se arrepienten, también los va a volver a injertar en la rama, y utiliza esto para hacer una advertencia a los gentiles: no se jacten, no se llenen de orgullo, más bien tengan cuidado de cómo viven, porque Dios cortó a esas ramas que estaban en el olivo original porque no produjeron fruto. Ahora cuánto más estaría dispuesto a cortar a las ramas injertadas que tampoco producen fruto. No hablando de la posibilidad de pérdida de salvación, sino hablando más bien de asegúrense de que están aquí creyendo en la justificación por fe, asegúrense que están verdaderamente siguiendo el evangelio, porque si son ramas étnicas, tomando el ejemplo del Israel étnico, entonces también van a ser cortados en su momento, que es lo que vemos en el capítulo 11. La pregunta: ¿ha Dios rechazado a su propio pueblo? Por supuesto que no. Y luego comienza Pablo a hablar de que Israel no ha desaparecido del plan de Dios, todavía Dios tiene un plan con ellos. Entonces es lo que vemos aquí. Capítulo 12, Pablo ya va a comenzar, del capítulo 12 al 15, a hablar de la puesta en práctica. ¿Cómo se ve la vida práctica con estas verdades? Entonces es importante ver la introducción del capítulo 12, por lo tanto. Entonces ese por lo tanto es por todo lo que Dios ha hecho, por todo lo que se ha explicado en los primeros 11 capítulos, viene ahora la práctica. Entonces rápidamente vamos a ver. Número 1, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Y es importante porque hay gente que dice: yo me entrego a Cristo, te entrego mi corazón como ofrenda, te entrego mi alma como ofrenda. Pero Pablo enfatiza: entreguen su cuerpo. ¿Por qué? Porque es fácil comenzar a pensar en una obediencia como romántica, una obediencia tal vez has escuchado esta frase de alguien diciendo:
mira, no me juzgues porque tú no conoces mi corazón y Dios conoce mi corazón y yo en el fondo de mi corazón, de corazones, yo amo a Cristo y en fin. Pero Pablo en Romanos está estableciendo, después de explicar el Evangelio a detalle, la respuesta del Evangelio en el creyente debe ser entregar su cuerpo, su vida, sus ojos, su boca, sus oídos, su mente, sus manos, sus pies, para la gloria de Cristo. Y esto es tan claro que el capítulo 12 nos va a dejar hablar o nos va a dejar ver la iglesia, cómo se ve esto en la vida práctica. Entonces, número 1, ofrecer sus vidas como sacrificio a Dios. Número 2, Pablo da una advertencia, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar, que es lo que hablamos en el capítulo 8. ¿Cómo se transforman? Bueno, mediante la renovación de la mente, cambiando la manera de pensar. ¿Y cómo se cambia tu manera de pensar? Estudiando las Escrituras. No hay otra manera. Estudia las Escrituras, ora y Dios cambia tu mente. Y entonces aprenderás a conocer la buena voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Y creo que una aclaración aquí vale la pena, que muchos utilizan esta frase para decir Dios quiere que sea rico, millonario, con buena salud, siempre, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero ¿cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta según este contexto? Que vivan en sacrificio vivo y agradable para Él. Es lo que está. ¿Y cómo lo conoces? Al leer la Escritura. Ahora, luego Pablo pasa en el versículo 4 a mostrar cómo se ve en la práctica esto. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también, la iglesia. Recuerden Efesios capítulo 5, su cuerpo que es la iglesia. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Esto lo vimos en Corintios, esto lo vimos en Efesios y esto lo vemos ahora en Romanos. Entonces, si se dan cuenta, todo el evangelio se va a vivir ¿en dónde? En la iglesia. O sea, no hay por ningún lado de la Escritura una posibilidad de alguien que entienda el evangelio y viva separado de la iglesia. Toda la teología correctamente entendida se va a ver reflejado en medio de la iglesia local con creyentes que se van a unir a un cuerpo local, que van a amar a ese cuerpo local, que van a someterse al liderazgo de ancianos, a esa iglesia local y van a servirse unos a otros entendiendo que son parte del mismo cuerpo. Luego Pablo dice que Dios en su gracia soberanamente nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Si tú lees allí te vas a dar cuenta que los dones espirituales que Dios da no son solamente los de 1 Corintios, que muchos pelean solo por eso, sino que contrario a esto, Pablo comienza a dejarnos ver que hay otros dones. Por ejemplo, ¿qué dones tenemos acá? El don de servir a otros, eso es un don. El don de ser generoso, dice acá. El don de animar a otros, el don de dar, el don de liderar, el don de mostrar bondad a otros. Entonces, tenemos más dones del Espíritu Santo a través de los cuales nosotros podemos servir a la iglesia. Y es importante que tú veas eso porque quita la idea de que si no es hablando en lenguas, entonces yo no puedo servir. O si no es pastoreando, sino por el contrario, comienza Pablo a mostrar cómo vivimos eso en la iglesia. Y del versículo 9 en adelante hay mandatos: no finjan amar a los demás, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros, deleítense en honrarse mutuamente, no sean perezosos, trabajen, sirvan al Señor con entusiasmo, alégrense, sigan orando. Y esto nos deja ver que la teología correctamente entendida será correctamente vivida. Y es lo que vemos aquí, básicamente en el capítulo 12. El capítulo 13... Pablo nos va a hablar de la relación con el gobierno civil. Entonces, muy rápidamente, ¿qué está haciendo el apóstol aquí? Está dejando ver que los creyentes deben respetar las autoridades civiles. Creo que es importante hacer notar la diferencia en que el llamado aquí es el sometimiento al gobierno civil en asuntos civiles que no van en contravía de la palabra de Dios. No es una carta en blanco de
El gobierno dice que está prohibido congregarse por siempre y dejamos de congregarnos. El gobierno dice que hay que abortar y entonces aprobamos el aborto. No, pero el punto es que habían creyentes que decían, si yo ya no soy de aquí, mi reino es el reino de los cielos, yo sirvo a Cristo, no tengo por qué obedecer ni pagar impuestos para promover un gobierno corrupto, porque el gobierno de Roma tenía corrupción. No, Pablo lo que dice, inspirado por el Espíritu Santo, es toda autoridad civil fue puesta por Dios. Entonces tienes que someterte a la autoridad civil, tienes que pagar tus impuestos porque esa autoridad fue puesta por Dios y quien se levanta contra ella se levanta contra Dios. Y eso nos ayuda a pensar mucho en la manera en que nos relacionamos con las autoridades civiles. No dice que ellos están para legislar la iglesia o que ellos están por encima del gobierno de Cristo, pero que si ellos están haciendo las cosas bien, bueno, pero es que Juan, son mentirosos, son corruptos. César decía que era Dios en la tierra y sin embargo dice aquí en el Evangelio, páguenle los impuestos. Cristo dijo, denle al César lo que es del César. No dijo, no, pero ese es un idólatra que dice que es Dios en la tierra, ¿qué le van a dar? Nada. No, denle al César lo que es del César. Y aquí se nos manda a pagar nuestros impuestos, a respetar las autoridades civiles, porque esa es una manera de mostrar que hemos entendido todo lo que Dios ha hecho en nuestro favor. Luego en la siguiente sección del capítulo 13 tenemos a Pablo hablando acerca del amor entre los creyentes, que es lo que vemos del versículo 7 al 14, lo que vuelve a dejarnos ver precisamente la vida en la iglesia local, cómo esa teología se aplica en la vida de la iglesia, cómo dice el amor es lo que va a manifestar todo. De hecho Pablo dice acá, no deban nada a nadie excepto el deber de amarse unos a otros, pues si aman a su prójimo cumplen con las exigencias de la ley de Dios, pues los mandamientos dicen no cometas adulterio, no mates, no robes. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Pablo lo explica. El amor no hace mal a otros, por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Es decir, si amamos a nuestro prójimo, no nos vamos a meter con su cónyuge, no vamos a quitarle sus bienes, no vamos a mentirle, no vamos a mentir acerca de él, no vamos a codiciar lo que tiene. Entonces Pablo lo que muestra precisamente es cómo debemos amarnos los unos a los otros. ¿Pero en dónde? En el contexto de la iglesia local, porque es lo que Pablo habló en el capítulo 12. Y eso es fundamental, que todavía hay muchas personas que dicen ser cristianos, que quieren supuestamente seguir a Cristo, pero no le dan la importancia a la iglesia local que Cristo le da en la Escritura. El capítulo 14 es un capítulo importante donde Pablo habla acerca de la libertad del creyente, pero al mismo tiempo de la responsabilidad de cuidar a los hermanos de conciencias débiles. Y Pablo básicamente lo que va a hacer es mostrar la importancia de no juzgar a otros creyentes ni de menospreciar a otros creyentes. Entonces básicamente hay dos situaciones. Una es, en toda iglesia va a haber un grupo de creyentes que son un poco más inmaduros en la fe, más débiles de conciencia, que van a optar por negarse algunas libertades que Cristo les da. Pablo pone el ejemplo de la comida y va a decir, bueno, hay algunos hermanos que creen que es mejor solo comer verduras. Entonces Pablo dice, si tú eres del grupo que ha entendido, porque el capítulo 14 es claro, que se puede comer cualquier comida con libertad, no menosprecies a estos creyentes débiles, no digas, es que pasa que tú no sabes acerca de la libertad en Cristo y no te jactes delante de ellos y no les seas tropiezo comiendo tu carne delante de ellos. Pero al mismo tiempo, trayendo equilibrio en la balanza, Pablo le habla a este grupo de gente que solo come verduras y dice, y ten cuidado tú de juzgar a los que comen carne, diciendo pecadores que no se guardan, que no tienen en cuenta la santidad de Cristo. Y dice, porque ellos tienen un amo en el cielo y su amo es el que decide si caen, se condenan o se mantienen en pie. Y seguramente, dice Pablo, se van a sostener en pie. Entonces, el punto es de los dos lados, o sea, para los dos hay instrucción. Si tú eres del grupo de aquellos creyentes que considera todavía que debe observar algunas normas, algunas cosas, ok, está bien. No juzgues a los que no hacen lo que tú haces. Si tú consideras que escuchar, por ejemplo, viene aquí a mi mente,
Escuchar música que no necesariamente es música para domingo en la mañana de alabanza. Tú dices, escuchar una canción así sea romántica, que no diga vulgaridades, pero escucharla es pecaminoso. No debes escucharla, pero no debes juzgar y decir impíos a los que las escuchan. Y si tú eres de los que la escucha y estás con estos hermanos que son débiles, no digas, lo siento hermano, pero yo en mi casa escucho esto y entonces la vas a escuchar y en mi carro la vas a escuchar y la voy a cantar delante de ti porque mi libertad en Cristo nadie me la restringe. Dice, eso no es el amor, así no estás mostrando el amor de Cristo. Y nos da el ejemplo también de los días. Entonces Pablo dice, hay gente que cree que puede adorar al Señor cualquier día de la semana, sea lunes, sea domingo, sea sábado. Perfecto, entonces adora al Señor el día que has escogido. Pero hay hermanos que dicen, no, el día que debe adorarse es este, y si no se adora en ese día estamos mal. Entonces viene lo mismo. Cada uno, usando la libertad de conciencia que Cristo le da, debe vivir de esa forma, pero sin menospreciar y sin juzgar y condenar. Eso es básicamente lo que está Pablo diciendo. Entonces no dice, si hay un día mejor, sino no, cualquier día es bueno. Hay gente que dice, no, el sábado. Bueno, si para ti es el sábado el mejor día o solamente el domingo en la mañana, eso está bien, pero no puedes condenar a otros por tomar otro día, ni menospreciar a los que están otro día. ¿Y por qué dice Pablo esto? Porque lo que debe suceder es que cada uno tendrá que responder, verso 12, a sí mismo ante Dios. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros y propónganse de vivir de tal manera que no cause tropiezo a otro creyente. Y da al final una advertencia y es esta. Si tú eres del grupo de creyentes que creen que comer cerdo, vamos a tomar un ejemplo aquí de Colombia. ¿Tú crees? No, yo creo que el cerdo comerlo sigue siendo pecaminoso porque era un animal inmundo. Yo no veo en la escritura que Dios lo haya permitido y para mí comer cerdo es peligroso. O eres una hermana que considera que ponerse maquillaje las mujeres es pecaminoso. Tú dices, no, para mí eso ponerse maquillaje es sensualidad y vanidad y tropiezo para los hombres. No te pongas el maquillaje porque llegaste a una iglesia donde las hermanas se maquillan. Porque si para ti es pecado, aunque no sea pecado maquillarse, en tu caso maquillarse te es contado por pecado. No comas el cerdo porque aunque no es pecado, porque Romanos 14 es claro, si para ti es pecado y te lo comes, se vuelve pecado, es lo que dice acá. Tienes que ser fiel a tus conocimientos. Mira el versículo 23. Pero si tienes dudas acerca de algo, voy desde el 22. Tal vez crees que no hay nada de malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Pero, eso es el primer grupo, los que son tienen clara esa libertad. Pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Entonces, así no sea pecado, si para ti es pecado y lo haces, es pecado. Entonces, una mujer no tiene prohibición de maquillarse en la escritura, no tiene prohibición de ponerse un jean, pero si tú dices, no, yo me pongo un jean y yo siento que estoy pecando, no te lo pongas, porque si te lo pones, aunque no sea pecado, para ti sí te es contado por pecado, es básicamente lo que dice aquí. Y ya el capítulo 15 y 16 son la despedida de la carta y son generalidades, por eso no vamos a entrar allí. Así que esa es nuestra visión panorámica del libro, hermanos, con eso terminamos la puesta en práctica. Ahora vemos los temas y doctrinas claves. Yo les ruego que los revisen en sus casas, hermanos. Hacemos un trabajo grande para que ustedes tengan esa información, pero más que por el trabajo que hacemos, es porque es precioso que ustedes puedan ver y cimentar su confianza en la palabra de Dios. Entonces, usted tiene aquí agrupadas las doctrinas principales que vemos en el libro y los versículos donde esa doctrina es expuesta. Como les he dicho, esto lo estamos haciendo ahora para que usted pueda tener un compendio en su casa y decir, ¿por qué yo creo lo que creo? Mira que está aquí, está de esa manera. Entonces, la deidad de Cristo, la redención, muerte espiritual, salvación por gracia, son doctrinas expuestas aquí. La seguridad del creyente de salvación, la unidad de la iglesia, la santidad del creyente, el creyente ya es santo,
la santificación del creyente, ese proceso continuo, la expiación, la elección, la encarnación de Cristo, la justificación por la fe, todos esos textos la muestran, la responsabilidad del hombre en la condenación, la doctrina de la creación, la doctrina de la sexualidad y el género, el juicio final y la condenación eterna también aparecen en Romanos, la depravación total del hombre, la propiciación. Aquí tiene RB, significa que es bueno que la mires en Reina Valera para que la puedas ver con toda certeza. La doctrina de que hay un solo Dios, la resurrección de Cristo, la resurrección de los muertos, la doctrina de la reconciliación, de la Trinidad, de la adopción espiritual, aparecen en todos estos. Y otra parte que queremos es, creemos que si tú no conoces quién es Dios, difícilmente lo vas a poder adorar como quien Él es y como debes adorarlo. Entonces, también tienes atributos de Dios y del carácter de Dios para que tú puedas identificar y decir, ¿quién es este Dios al que yo adoro? Así que, ¿qué vemos en Romanos? Es glorioso, es fiel, soberano, salvador, generoso, poderoso, santo, creador, reconciliador, es espíritu relacional, es juez. Dios se aira, es amor, es misericordioso, es justo, es Señor, es imparcial, bondadoso, paciente y severo. Así que tienes allí para estudiar, hermano. Puedes hacer estudios en tu casa, con tu familia, con hermanos de la iglesia, acerca de atributos de Dios, y esperamos que ese material te provea. La dificultad clave del libro, ya la aclaramos en el capítulo 11, enseña a Pablo cuando dice, más bien teme lo que podría suceder, porque si Dios cortó las ramas originales, ¿por qué no va a quitar una rama silvestre como tú si dejas de confiar? Está enseñando ese texto que es posible perder la salvación. La respuesta es no, y ya lo explicamos, porque de hecho todo el capítulo 8 te da la certeza de no perder la salvación. Entonces lo que está diciendo allí es más bien verifica si en verdad eres una rama genuina que está allí por el motivo correcto. Y como lo hemos hecho, les dejamos allí unas preguntas que yo espero que usted al terminar la clase se haga a sí mismo y que luego las pueda compartir con otra persona cuando usted estudie el libro acerca de Romanos. Leo algunas como para que se den idea de lo que van a encontrar. ¿Tienes absoluta certeza acerca de la justificación solo por la fe? Y esto es importante porque no se puede simplemente ya vi el libro y marcar en la evaluación la justificación solo por fe, sino esa doctrina es una realidad en tus convicciones bíblicas. ¿Tú crees verdaderamente eso o tienes dudas? Porque si tienes dudas, lo que puedes hacer y debes hacer es investigar, orar y profundizar acerca del tema. ¿De qué manera la comparación entre los impíos y los judíos, o los gentiles y los judíos, el capítulo 2, te advierte acerca de tu propio pecado y orgullo cuando miras a los incrédulos? Tu cosmovisión acerca de los géneros y el homosexualismo refleja lo expuesto en el capítulo 1 de la carta, es decir, tú ves igual, tú ves como que es algo que Dios ve como depravado, o has comenzado a ver como, pero ¿por qué Dios los juzga si yo creo que desde niños son así? Entonces son preguntas para que tú compares tu vida con la Escritura. Tu entendimiento acerca de la elección de Dios coincide con lo que la carta expone, y si no es así, ¿en qué difiere? Y una vez tengas esa respuesta, puedes profundizar en las doctrinas que vimos acá. ¿Y cómo moldea su actitud frente a los incrédulos este entendimiento? Estoy hablando de la doctrina de la elección, de que fuiste elegido por gracia, por nada que hiciste para merecerlo. ¿Cómo moldea tu relación con los incrédulos esa verdad? ¿De qué manera pones en práctica la instrucción de renovar tu mente? ¿Puedes pensar en alguna manera de comenzar a hacerlo? Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Hablando de Romanos 12, ¿cuáles son los dones que Dios te ha dado para servir en la iglesia local? Porque a veces dicen, no, pero yo estoy esperando uno de los de Corintios, ¿no? Pero Romanos te da otra lista de dones, y hay otros por otros pasajes. Y 2, los estás poniendo al servicio de la iglesia, y si no es así, ¿por qué no lo has hecho? ¿Por qué no estás sirviendo con esos dones en tu iglesia local? ¿Hay alguna situación donde estés juzgando a otros hermanos de tu iglesia por asuntos de conciencia? ¿Estás atacando a alguien o estás menospreciando a alguien? Y si es así,
¿Cómo puedes resolver esa situación y cuándo lo vas a hacer? Así que son preguntas que vienen de la carta, que espero que te ayuden a que la carta sea realidad y no simplemente teología que se quedó aquí y que no ha pasado aquí. Entonces, mis hermanos, con eso concluimos Romanos y nos preparamos para las epístolas pastorales, primera y segunda de Timoteo y la carta a Tito, que será para la próxima clase. Entonces les animo a leerlas con el mismo espíritu de mansedumbre, de disposición, para que el Señor nos instruya en su palabra. Que Dios los bendiga y permítanme orar para concluir. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por esta clase. Es una joya realmente lo que acabamos de ver en Romanos. Y ayúdanos a entender que esa justificación por la fe debe producir en nosotros es humildad y no orgullo, que la lección debe llevarnos a humillarnos y no a enaltecernos, y que podamos confiar en ti en todo instante. En tu santo nombre, Señor. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima clase.